Buenas, bienvenidos a otra edición de nuestro programa Unas de Cava y otras de Castro. y otras de Castro. Winston, tenemos que examinar la situación económica del país. La situación de las colas de desabastecimiento, de escasez, de inflación, siguen verdaderamente siendo el dolor de cabeza que atormenta a las familias venezolanas. Ayer el periódico El Nacional trae una noticia que realmente es escalofriante. Una lonchera que llevan los niños al colegio, lo que nosotros conocemos como la lonchera. En un estudio realizado por este diario, cuesta el costo de esa lonchera diario es 6.916 bolívares mensuales. El costo mensual es 6.916 bolívares. Es decir, casi un salario mínimo. Lo que es, Winston, verdaderamente una violación, y además una violación del derecho que tienen los jóvenes y los niños y los jóvenes a estudiar. Porque cómo va, o sea, qué familia, o sea, primero que la mayoría de las familias no mandan un niño al colegio, mandan varios niños al colegio. ¿Cómo hace una familia? Claro, siempre se puede apelar al expediente de poner una lonchera más raquítica. O una lonchera compartida con los otros niños. Claro, pero entonces estamos hablando de que los niveles de desnutrición a nivel escolar deben estar aumentando de manera alarmante. Pedro, buenas tardes. Esa noticia desnuda al gobierno y a sus mentiras de los programas sociales. Vamos a suponer, amigos de Ver TV Noticias, que esto está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo hace una familia con 3 niños, que es la familia típica venezolana, que tiene sus niños en edad escolar? ¿Dónde está el programa de alimentación infantil, Pedro? ¿Dónde está el programa del vaso de leche escolar? El PAMI, que lo dirigió el gobernador Arias Cárdenas. En el gobierno de Caldera. En el último gobierno de Caldera. ¿Dónde están los programas sociales que tanto cacarea el gobierno para la atención de las familias más humildes del país? Es eso lo que el gobierno quiere tapar y esconderle al país. Al país, con claro. Esos focos, con esos trapos rojos, para que nosotros nos olvidemos de la real situación que hoy viven esas grandes familias venezolanas de escasos y pocos recursos. Ahora, cuando tú agregas a esta noticia espeluznante, Winston, de que una lonchera para un niño cuesta 6.916 bolívares mensuales, el hecho de que Pedeval, Mercal y todo el sistema de red de alimentación del sector público solo llega al 8% de la población. O sea, en 17 años, este régimen ha sido incapaz de llevar la red social de alimentación a un nivel que ni siquiera alcanza el 10%. Es decir, que los niveles de desatención, a los sectores más pobres son verdaderamente dramáticos. Y que no vengan a decir después que no se le está diciendo. Ellos conocen esa situación porque tienen diversas salas situacionales. Por ejemplo, yo invito al gobierno, chicos, a que vaya a buscar y a revisar en los containers que están en los distintos puertos venezolanos, que están llenos de alimentos, que los chequeen ahorita y que no vengan a buscarlos en época de la campaña electoral, porque se van a llevar una sorpresa, porque siempre se lo hemos dicho al señor presidente de la República, que tiene un conjunto de amigos, de amigotes, que depredan a la nación, que se llevan los dólares preferenciales para comprar alimentos podridos en el exterior. Y que después contrabandean, Winston. Y después contrabandean. Pero además de eso, Winston, porque es que el tema es que no lo pueden ocultar. No solamente porque se lo hemos dicho y se lo ha dicho la oposición de todas las maneras habidas y por haber, sino porque, Winston, se lo han dicho sus propios exministros. Ya hemos mencionado algunos de esos exministros, pero hoy importantes articulistas del chavismo están denunciando al gobierno por esos niveles de protección. Yo leía la semana pasada un tuit del mayor general Rodríguez Torres, Miguel Rodríguez Torres. Precandidato electoral. Donde el general Rodríguez Torres decía muy acertadamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el general Rodríguez Torres, que
seremos independientes el día que produzcamos lo que comamos. Ahora, ¿eso es una crítica a quién? Después de 17 años. No, Eso es una crítica al gobierno anterior, no como decía, que es el gobierno del presidente Chávez y al gobierno del actual no presidente como Maduro. dice Oscar Chemel, como lo dijo ayer en la mañana en el programa del inefable José Vicente Rangel Vale, donde dice Chemel que la oposición, que la gente, que el venezolano no está votando por la oposición, sino que está votando por una mala gestión. Yo le voy a traducir al señor Oscar Chemel qué quiso decirle a los venezolanos. Él lo que le está diciendo al país y al gobierno es que por primera vez en 17 años ya está presente el voto castigo a un mal gobierno, a un gobierno despilfarrador, a un gobierno corrupto que se ha llevado ingentes cantidades de millones de dólares para sus bolsillos. Eso es lo que Oscar Chemel le está diciendo al país. Tiene toda razón, pero además la cuestión de Chemel es que también él se está quitando la careta, porque él hace unos estudios carentes de toda ética. Que son unos trabalenguas. Que son no, y además carentes de toda ética, porque tú tienes, para hacer un estudio tienes que ser totalmente imparcial. No puedes simplemente decir y poner la cifra que el gobierno quiere que tú pongas. Y yo vi también la entrevista de Oscar Chemel. Entonces, hablando del poderoso aparato político, sindical, ideológico del gobierno, cuando también aparece en la prensa que hoy hay menos sindicatos que antes. ¿Verdad? Es decir, donde tú ves no solamente menos sindicatos, se firman menos contratos colectivos, hay violación de todas las normas y derechos laborales por parte del gobierno, todas habidas y por haber. Eso es lo que el gobierno quiere tapar, en otras palabras. Las encuestas le están diciendo al gobierno que pese al decreto Obama, que pese al supuesto confrontamiento o confrontación con Guyana, que pese a la situación de la frontera colombo-venezolana, no logran disminuir la brecha que está presente en todas las encuestas. Pese a todas las mentiras y a todas las cobas que quieren hacer, presentando en el Canal 8 un país que no existe, que existe solo en la imaginación del oficialismo. Porque el tema es que las encuestas dicen que el 87% de los venezolanos cree que el país va mal. Y que creen que Maduro no es capaz de sacar al país de la crisis. El 46.1% de la población responsabiliza al presidente Maduro de la situación caótica que vive actualmente el país. Y eso, por supuesto, da lo que tiene que dar, que la diferencia entre chavismo y oposición es de un 30% a favor de la oposición. Un 30% que se va a ampliar, Winston, se va a ampliar, porque lo que pasa día a día es peor que el día anterior. Es correcto, es correcto. Y además de eso, los niveles de violencia que el gobierno le está imprimiendo hacia los sectores sociales es cada vez más alarmante. Es por ello que toman esa decisión, que tiran esa sentencia espuria, una sentencia que da demasiado dolor, corroe las carnes de los venezolanos, como sentenciaron a Leopoldo López, donde no se pudo presentar pruebas, donde no se pudo contrarrestar las acusaciones de la Fiscalía y donde sencillamente sentencian a 13 años, a casi 14 años a Leopoldo López. Pero además ocurre otro hecho fundamental, Pedro. Traen a los colectivos armados, a sus bandas paramilitares, para amedrentar a los jóvenes militantes de Voluntad Popular, causando la muerte de un señor que es militante de Voluntad Popular. ¿Quién se hace responsable por eso? Claro. Y allí estaba la Guardia Nacional. ¿Y qué hizo la Guardia Nacional? Permitió que se agrediera a estos militantes del Partido Voluntad Popular. Pues bien, eso ha enardecido a los venezolanos. Hoy los venezolanos ven a Leopoldo López como de ellos. Los venezolanos sienten, porque el venezolano es muy solidario, el venezolano se hace solidario con el que está sufriendo. Y esa pena que le han hecho, esa sentencia que le hicieron a Leopoldo López, lo que ha hecho es galvanizar a la oposición, y no la ha sacado de su ruta electoral. Pero es que el problema es eso, porque esas son las cosas que hay que ver. ¿Cuáles son las intenciones del gobierno con este tipo de acciones? En primer lugar, tratar de sacar a la oposición de su ruta electoral. En segundo lugar, tratar de aprovechar posibles diferencias que hay en el seno de la oposición, que las hay. Porque es normal que las haya. Porque la oposición es diversa y plural. Y tratando también
de meter miedo, de seguir metiendo miedo. Pero ya yo creo que ya a este pueblo no le cabe más miedo. Ya tenemos 17 años de miedo. Sí, ya sabemos que este es el mar de la felicidad. Así es, el mar de la exactamente. felicidad Entonces, es cola. ¿qué más el miedo? mar de la felicidad es desabastecimiento. O sea, ahorita el miedo es salir a hacer 6 horas de cola. Eso Como es lo que da vamos a hacer terror. ahorita, que vamos a Como hacer lo cola. vamos a hacer, sí, para comprar harina pan, para comprar medicina. Un aparato de salud totalmente desvencijado, donde los usuarios de ese aparato, que son los sectores más empobrecidos del país, sufren toda clase de maltrato para poder acceder a una medicina deficiente. Por eso que el gobierno no haya qué hacer con la situación económica del país. Cuando se le dicen de diversos sectores, lo dice la iglesia, lo dicen las universidades, lo dicen las ONG, el venezolano de a pie está pasando hambre, el venezolano de a pie está inseguro. Pero además de eso, Pedro, el gobierno se le están cayendo todas las caretas. Claro, así es. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos le acaba de decir al gobierno que por favor le restituya la frecuencia y la señal abierta a Radio Caracas Televisión. Y fíjese lo que hace el TCJ, donde primero sale el presidente de la Asamblea Nacional diciendo que esa sentencia es inejecutable. Después sale el TCJ indicando lo mismo, que es inejecutable. Ajá, y después dicen que si le dan órdenes al Tribunal Supremo, entonces es mentira. Es mentira. Es mentira, porque en esa secuencia está clarito que hay el Tribunal Supremo ni es tribunal ni es Ni supremo. Supremo. ni No, es lo que es supremo. peor, Pedro, señor presidente de la República, señores de los poderes públicos de la nación, acaten la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, A la cual están obligados. que están obligados a acatarla porque esos son leyes de la República, esos son tratados internacionales. Qué lamentable sería que nos catalogaran como un Estado delincuente. Pero, Wisto, mira, ¿Qué significa un Estado delincuente, Pedro? un Estado donde no se cumplen las leyes. Donde no Hace- acata las leyes, las leyes, que y ellos no se mismos, cumplen las leyes. que ellos Porque es que el mismos. problema de la Constitución venezolana es que la Constitución venezolana, más allá o más acá de cómo la usa el gobierno, es una Constitución garantista. Y la Constitución, y más allá de que ellos se fueron de la Corte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, más allá de todo eso, Winston, el problema es que la Constitución garantiza los derechos humanos. Claro. Y ellos no pueden dejar de garantizar los derechos humanos. Y no pueden dejar de garantizar acuerdos y convenios internacionales que, como tú bien has dicho, forman parte de la Constitución Nacional. Del tramado jurídico legal de Es la decir, nación. ellos pueden hablar del injerencismo, ellos pueden hablar de todo lo que les dé la gana de hablar. Pero el tema es que los derechos humanos, esta Constitución nuestra, el 99, los garantiza. Y ellos están obligados a cumplirlo. Porque, y eso es parte de la trama de la sentencia de Leopoldo López, pero que también debemos decir que también fueron condenados muchachos jóvenes venezolanos de la manera más ignominiosa. Con lo cual, con esa sentencia que se le hace a Leopoldo López y a esos 3 jóvenes venezolanos, convalidan, confirman que lo que hizo este joven Marcos Coelho, estaba en su justo derecho. Él no hizo otra cosa que irse del país porque aquí no se le garantizaba la justicia, no se le garantizaba un debido proceso. Y además porque no tenía ningún ninguna delito, ninguna forma. No, y además no tenía prohibición de salida del país. O sea que él actuó a derecho, pues. Sobre ¿no? todo Derecho. que es un joven de 20 años. Es un niño todavía. Es que no puede, mire, el aparato de justicia no puede ser un aparato de venganza. Claro. No, ni en el caso de Leopoldo López, ni en el caso de Ceballos, ni en el caso de Escarano, ni en el caso de ¿Usted se los jóvenes imagina que en la estudiantes? Cuarta República o en la República Civil de este país le hubieran dado una sentencia, en mi época de dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes, a señores como estos? Se los voy a mencionar quiénes eran los dirigentes estudiantiles. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, que lo dicen sentenciado. Así Por es, cosas bueno. como esa, como la que hacía ese muchacho, o cosas peores. O cosas peores. El otro, Tarek El Examen, gobernador de Aragua, que fue dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes. Así es. El exgobernador Cabezas. Elías Agua. Elías Agua, que todo el mundo lo los- conoce en la UCB porque salía a quemar encapuchados vehículos y camiones en la autopista. Y jamás lo sentenció, Y jamás lo sentenció ni lo nadie. persiguió nadie. Nadie. Ni le quitaron el título universitario. Nadie. Ni lo condenaron. ¿Ah? Un diputado por Mérida, Diógenes Andrade, también hacía lo mismo. O sea, ellos están judicializando El propio la presidente política. Chávez, Winston, al presidente Chávez lo perdonaron
y no le quitaron un día a su derecho político. Le pagaron hasta su sueldo. Y constitucionales. Le pagaron su sueldo y tuvo el derecho de ir a elecciones, de ganarla, de que se la reconocieron y fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, estamos claros de que esto que se está haciendo es inédito en el país y esto es contrario a todo el Estado de Derecho que garantiza la Constitución del 99. Pedro, pero lo que es peor, fíjate, el Ejecutivo controla todas las instancias del Estado. No es posible que la inflación en este país nadie la conozca. Así es. Solo los técnicos del Banco Central, Claro. porque ellos se niegan a publicar los informes del Banco Central cuando constitucionalmente están obligados a hacerlo, Pedro. Pero eso lleva a que oficinas como Ecoanalítica hacen sus estudios y están indicando que a finales del 2015 la inflación cierra en 200%. Y que se van a necesitar billetes de 2.500 bolívares, o sea, de valor nominal. Irán a ser bien grandes esos billetes, de ¿no? 2.500 No cabrán en los bolívares bolsillos. para poder hacer las transacciones. Pero Porque lo que bueno. está pasando ahorita, Winston, es que tú vas a un banco a cobrar 20.000 bolívares, que es nada, que es absolutamente nada, y te los pagan en billetes de 5.000, 10.000 y 20 bolívares. De 5, 10 y 20 bolívares. Eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. Porque te es un 20 someten a Lampa. Ese es un 20 tú para los atracadores. Pero exacto, ese es un entregate a Lampa. Claro, Entregate a Lampa. Ahora, Winston, hay un asunto que tenemos que tratar, porque que es la denuncia que hace el presidente Santos de unos supuestos aviones, unos supuestos sobrevuelos que hicieron aviones venezolanos en territorio colombiano. Yo te voy a decir una cosa, Winston, yo no estoy al cabo de saber si eso fue verdad o mentira. Creo que es una irresponsabilidad de Santos haber hecho esa denuncia, porque sobre todo cuando se acaba de levantar su canciller y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, ¿verdad? Y han llegado a unos acuerdos y no habían pasado sino horas, ¿verdad? Cuando el presidente Santos hace irresponsablemente esta denuncia. Porque la única vía de solución que tiene este conflicto es la solución diplomática. Es la solución diplomática. Por eso yo creo que es lamentable la forma como la Cancillería colombiana, la forma como el presidente Santos ha venido manejando la situación entre Venezuela y Colombia. Pedro. Da pena porque incluso yo creo que la Cancillería colombiana es bastante profesional. Pedro, yo voy a contextualizar eso, Pedro. Me parece, yo sí voy a meterme en Honduras. Sí, eso fue el sábado. Eso fue el sábado. Donde estaban reunidos la canciller de Venezuela con la canciller de Colombia en la ciudad de Quito, donde el esfuerzo diplomático tuvo éxito. Con varios cancilleres. Donde estaba el canciller de Uruguay, el canciller de Brasil, la canciller de Argentina y el canciller de Ecuador. El presidente colombiano, en vez de hacer la denuncia en esa reunión o tramitarla por la vía diplomática, va a la diplomacia de micrófonos. Y allí yo voy a entrar a analizar lo siguiente. Uno, si es verdad que los aviones sobrevolaron territorio colombiano, me parece una irresponsabilidad del presidente Maduro o de quien haya dado la orden. Pero si es mentira, y Venezuela ha dicho que es mentira. Así es. Pero si es mentira lo que dice el presidente colombiano, es una situación mucho más deplorable. Porque si ya la diplomacia está haciendo el escenario, ¿por qué están haciendo juegos de guerra? Así es. Insisto, así es. allá hay una irresponsabilidad de cualquiera de los dos presidentes y se le ven las patas al caballo, como dice un hermano mío. Pero yo creo que fundamentalmente el presidente Santos, porque después de haberse producido una reunión tan importante como la reunión entre la canciller Rodríguez y la canciller Holguín, no haber tenido pues la menor discreción para hacer denuncias de ese calibre en un ambiente que está efectivamente caldeado. Pero allí lo que está ocurriendo es que las elecciones, el hecho electoral los está matando. El 25 de octubre son las elecciones pero los en está Colombia. matando a los dos. A los dos. A los dos, tanto al presidente. Desafortunadamente en Colombia va a ganar Uribe, que a mí no me gusta en lo absoluto, porque significa un retroceso para Colombia. Yo creo que va a ganar Uribe allá y aquí en Venezuela va a ganar la oposición. A mí eso es lo que me interesa.
que va a ganar la oposición en Venezuela. Así es, porque fundamental. el tema colombiano a mí realmente En lo absoluto. no me interesa. Bueno, Pedro. Ni Santos ni Uribe son santos de mi devoción. Bueno, Pedro. Bueno, hermano. El dictador tiempo. El dictador tiempo. Siempre nos gana la... Pero bueno, aquí pudimos tener una nueva emisión de nuestro programa, unas de Cabas y otras de Castro. Y los invitamos el próximo lunes a todos nuestros espectadores a vernos por vertvnoticias.com. Buenas.